De modo que es mejor dar información y permitir que cada uno encuentre su camino. ¿De qué me sirve practicar una religión por la fuerza? ¿De qué me sirve seguir haciendo unos rituales, por muy tradicionalistas que sean, de cualquier religión, pagano o cristiano, si yo no vibro en mi corazón? La verdad está en nosotros y cada uno tiene la suya, entonces lo más importante es actuar de acuerdo a lo que tú sientes en tu corazón. Desde hace aproximadamente 60 años el paganismo ha vuelto a resurgir en la sociedad, y el término se utiliza para referirse a las personas que practican religiones no abrahámicas. Muchas personas de Occidente están volviendo al paganismo, a las religiones paganas, porque han descubierto que estas creencias son más afines a su fe, a su estilo de vida, a lo que sienten realmente en su corazón. Y cuando investigan en ellas se dan cuenta que sus enseñanzas, sus principios básicos, casan muy bien con lo que sienten en su corazón, y por eso deciden salirse de las religiones abrahámicas, ortodoxas, judio-cristianas y volverse al paganismo, porque en estas enseñanzas se encuentran, como digo, ese camino coherente a sus prácticas. En este vídeo voy a pensar en voz alta, voy a expresar mi opinión al respecto, he hecho un resumen impreso sobre distintos conceptos generales obviamente, que pueden ayudarte si acabas de empezar en el paganismo o te interesa o quieres aprender más. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es ser pagano, qué conlleva, cómo solemos pensar en general la comunidad pagana, para que comprendas mucho mejor esta línea, esta filosofía, esta forma, esta creencia, y puedas decidir por ti mismo si quieres aprender más al respecto. Si acabas de llegar al canal, bienvenido, soy el Brujo Siva y hoy vamos a hablar sobre paganismo. Cuando las personas profundizan en las religiones paganas, en el paganismo general, se dan cuenta de que hay muchas creencias y prácticas que sintonizan con su interior, como pueden ser el amor a la naturaleza, la celebración del curso estacional, las fases de la luna, el trabajo interno con los dioses y diosas, y al descubrirlo se dan cuenta de que es algo que les gusta, ven verdad en ello, deciden investigar y enseguida empiezan a practicar. Hay que decir que todas las religiones paganas o neopaganas tienen en común un sentido ético similar, muy parecido, el cual pone el acento sobre el respeto a la naturaleza y reconoce el universo como un campo de fuerza multidimensional en el que el ser humano pertenece a ese campo, y cuanto más nos armonizamos con él, más completos nos volvemos, mayor trascendencia obtenemos, mayor se desarrolla nuestra conciencia y mayor desarrollo podemos tener, tanto a nivel físico, psicológico, espiritual, místico, en todos los sentidos. En este sentido, la naturaleza es la base de todas las religiones paganas, porque cuando el hombre antiguo observó el entorno, el medio que le rodeaba, se dio cuenta de que detrás de todos los fenómenos naturales, como fueran las lluvias, las tormentas, el ciclo de las estaciones, el celo de los animales, la vida, la muerte, la resurrección, estaban regidos de alguna manera por esa fuerza divina, que luego se derivó en el culto a los dioses y diosas, pero la base precisamente es la inmanencia, la naturaleza, y ver en la naturaleza la divinidad es cierto que te permite comprender mucho mejor todos esos fenómenos, unirte a ellos, alinearte a ellos para que tu vida mejore. Algunas personas piensan que las religiones paganas buscan en la naturaleza la presencia de la fuente creadora, la creación te lleva a la fuente creadora, y en este sentido la naturaleza es lo más puro, lo más directo, porque no hay intermediarios entre tú y la propia creación, y eso te permite trascender, conectar con esas fuerzas vitales y lograr la trascendencia espiritual. El respeto a la naturaleza significa la aceptación de que el ser humano y cada criatura es una extensión del espíritu. Por lo tanto, la ética pagana a nivel general, cultural, social, familiar del clan nos ayuda a aceptar el valor individual de cada ser, ya que todos formamos parte de ese rol divino. Creemos también en la práctica personal, aceptando que cada uno puede conectarse a la divinidad y recibir inspiraciones, conocimiento, revelaciones, porque todos y cada uno en esencia ya formamos parte de la divinidad. Igual que los paganos antiguos recibieron revelaciones místicas, nosotros también podemos hacerlo a través de nuestra devoción personal. En este sentido no somos mejores ni peores que los paganos antiguos. Nosotros vivimos nuestra propia historia, pero es cierto que nos basamos en esos principios básicos del amor a la naturaleza y a los antiguos dioses.
Una de las premisas más notables del paganismo es la tolerancia religiosa. Para las religiones paganas no importa si crees o sigues a un dios o diosa concreto, porque en esencia todos los dioses, diosas, héroes y figuras legendarias son modelos que expresan una energía neutral que se manifiesta de distintas formas. No importa si escoges a un dios o diosa concreto, como puede ser Cernunnos, Ataecina, Luk, Pan, Osiris, Odín, Freya, porque los dioses y diosas paganos son expresiones de la naturaleza y se pueden ver como conductos por donde pasa la energía del espíritu universal. Y si vemos los dioses como energías conceptuales, comprenderemos que el dios y la diosa escogida en sí mismos cumplen una función de conducto para conectar con esas fuerzas trascendentes que están en todo, y en este sentido los antiguos dioses se pueden ver como modelos conductuales. Esta visión psicológica me parece muy aceptada. Ya sé que el concepto del dios y la diosa de los antiguos dioses va mucho más allá de las enseñanzas psicológicas, pero es cierto que ver a los dioses de esta manera te ayuda mucho más a comprender esos conceptos universales y te permite acercarte a ellos y trascender. Para conectar con los dioses puedes utilizar las devociones, los rituales, los cánticos, los paseos por la naturaleza, las ofrendas y sobre todo buscar dentro de ti las pautas que te permiten conectar con esa energía divina. Por supuesto que cada tradición puede aportarte rituales concretos o fórmulas devotas concretas que te permitan lograr esta conexión, pero tú también puedes crear tus propias fórmulas si así lo sientes correcto. No a todo el mundo le va a servir el mismo ritual, la misma oración, la misma práctica que a ti. Entonces, lo bueno del paganismo es la elasticidad en cuanto a la praxis. Hay que tener en cuenta que el paganismo como tal no es una religión, sino un concepto que trata de definir las religiones y creencias precristianas no abrahámicas. Es decir, el término pagano se refiere a los que creen en otros dioses que nada tienen que ver con Yahvé. Claro, llegados a este punto podemos decir, entonces, ¿qué significa ser pagano? ¿Por qué se usa tanto este término? Según el diccionario etimológico, pagano es un concepto latino que significa campesino, rústico, de aldea o de pueblo. Y esa palabra se utilizó a principios del siglo IV como insulto para los que no se habían convertido al cristianismo. Se sabe que cuando el emperador Constantino aprobó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, la palabra se usaba para referirse a aquellos que todavía seguían a los dioses de la naturaleza, a esos que no se habían convertido a la nueva fe. Como el cristianismo era la religión de moda y en las ciudades ya se practicaba, los pueblos quedaron un poco apartados de la conversión y era más difícil convencerles para que se convirtieran, de modo que los denominaban paganos. Otros historiadores cuentan que fue Teodosio, el emperador, el que atacó formalmente a las religiones paganas para que el cristianismo fuera la única religión. Y poco a poco el cristianismo aumentó, disminuyendo la práctica de las antiguas creencias. Se sabe que Teodosio decretó la prohibición de los cultos paganos para unificar el imperio, fue un movimiento político, y los paganos que vivían cerca de la naturaleza y seguían las costumbres milenarias ancestrales, seguían rezando, adorando, sirviendo, siguiendo a los dioses y diosas locales y tenían su espiritualidad basada en la tierra. Pero como interesaba unificar el imperio a nivel político, se intentó destruir los cultos paganos para unificar el gobierno. Algunas personas piensan que pagano significa ateo y no tiene nada que ver, porque como ves, pagano significa una palabra que eran esas personas que adoraban a los antiguos dioses de la naturaleza. Pero en algunos contextos sociales se denomina pagano a la persona que no cree en nada, y no tiene nada que ver. Hay que saber utilizar el término. Hay que recordar que para la Iglesia, cualquier practicante que no siga la religión cristiana es un pagano. Entonces así todas las religiones no cristianas o no abrahámicas son paganas, como por ejemplo el budismo, el hinduismo, el chamanismo amerindio, la religión tradicional china. Para la Iglesia son paganos en el sentido de que no siguen al Dios abrahámico. Por supuesto que el paganismo, como definición, puede abarcar muchos conceptos que pueden perfilarse de acuerdo a los pueblos o las tradiciones diversas, y seguramente que conozcas a muchas personas que se definen a sí mismos como paganos, pero al mismo tiempo
se definen como animistas, biteístas, politeístas, panteístas, panenteístas, y cada una de estas perfilaciones viene a definir aún más sus creencias y prácticas. El animismo es la creencia de que todo en el universo tiene ánima. Las plantas, los bosques, todo tiene esa chispa divina. El panteísmo es la creencia de que la divinidad y el universo son equivalentes. El politeísmo es la creencia en varios dioses. El biteísmo es la creencia en un dios y una diosa, normalmente suele ser pareja. El panenteísmo es la creencia de que la divinidad es inmanente, está en todo y al mismo tiempo es trascendente. Todas estas definiciones precisan en qué creemos, y lo cierto es que cuando las ves con ojos abiertos te das cuenta que todas pueden ser reales y todas convergen en una misma idea. Un pagano puede ser al mismo tiempo animista, panteísta, politeísta, porque comprende que la divinidad está en todo y va más allá de lo que los humanos podamos definir. En este sentido yo pienso personalmente que la divinidad va más allá de lo que cualquier cerebro humano pueda concebir. Hay que tener en cuenta que no tenemos un supercerebro que sea capaz de descifrar todos los misterios divinos. Entonces todas estas cositas son modos de definir nuestras creencias, pero está bien conocer estos conceptos para entender lo que significa y en qué creemos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que se puede ser pagano, pero no ser wicano. El paganismo es la base y la wicca viene después. Pero no puedes ser wicano sin ser pagano, porque entonces sería un contrasentido. Entonces, primero, si quieres ser wicano, tienes que ver y estudiar el paganismo, entender el concepto del paganismo, y después, si lo deseas, puedes formarte en la Wicca o aprender o ir viendo cosas de esta religión para ver si casan con tu fe. En resumen, pagano es una palabra que actualmente abarca muchos conceptos, pero a efectos prácticos se refiere a las personas que no siguen ni creen en el Dios abrahámico. Significa creer en otra biforma divina, en otra concepción ajena al Dios judío, cristiano e islámico. Es creer en otros conceptos divinos que nada tienen que ver con Yahvé, ni con Jesús, ni con Mahoma. Claro, muchas personas cuando empiezan a investigar al respecto y buscan sobre las religiones paganas, se dan cuenta de que antes de las religiones judío-cristianas ya había creencias, por supuesto. Las creencias es algo que están desde que el hombre es hombre, es algo inherente al ser humano. Entonces, me parece que es muy importante estudiar las religiones paganas, precristianas, prejudías, antes de Abraham, porque nos hace ver que antes de esos modelos conceptuales religiosos, ideas preconcebidas religiosas, antes el ser humano ya creía en la divinidad. Algunas amigas católicas, cuando les explicaba el paganismo, yo les preguntaba, ¿qué era España antes de ser católica, oficialmente católica? Y se quedan como diciendo, pues no lo sé, pues era pagana. Éramos celtas, celtíberos, había distintas creencias repartidas por la zona, pero en general éramos paganos. Adorábamos a las fuerzas de la naturaleza, a los antiguos dioses, y recuperar ese concepto a mí me aporta mucha esperanza. Sí, porque aunque no todo en el paganismo antiguo se puede dar como válido, porque tener en cuenta que hemos evolucionado, nosotros los paganos actuales no somos los paganos de hace 5.000 años, somos nosotros, hemos evolucionado, ha habido una evolución, tanto a nivel conciencia como a nivel de prácticas, rituales, etcétera. Entonces es normal que vayamos evolucionando, pero si extraemos del antiguo paganismo esos conceptos básicos de amor a la naturaleza, reverencia, tolerancia, igualdad, pues es cierto que el paganismo puede ayudarnos mucho. Puede hacernos mejor personas, puede ayudarnos a conectar con la naturaleza y con nosotros mismos y darnos cuenta que todo es sagrado. Entonces, para aclarar los conceptos, he impreso un punto con 7 notas que tratan de explicar lo que no somos los paganos, pues a veces se crea confusión y está bien aclarar las bases. Entonces, vamos a hacer un resumen por estos 7 puntos para definir aún más lo que no somos los paganos. Esta idea viene de la corriente judío-cristiana, que a su vez se inspiró de la egipcia y de la sumeria. Se sabe que el primer dios castigador fue Anu o An de los sumerios, y este dios tenía un carácter muy parecido al de Yahvé. Algunos investigadores piensan que en realidad Yahvé y Anu son el mismo dios, y este concepto quedó presente en la sociedad sumeria, influenciando a la babilónica.
luego se extendió a otras como la egipcia y llegó a las ramas abrahámicas. Otros autores piensan que en realidad Yahvé no fue más que un dios semita que surgió de Sumeria, y otros piensan que en realidad Yahvé no fue más que Atón, el dios supremo de Egipto que instauró el faraón hereje Akenatón, provocando el éxodo egipcio, y de ahí surgieron los hebreos. En cualquier caso, está claro que los paganos no creemos en un dios castigador, porque esta idea mataría la propia libertad del ser y la bondad de la fuente divina. No creemos en un dios castigador porque para nosotros la fuente divina es como una red cósmica y nosotros ya pertenecemos a esa red. Entonces, si Dios, la fuente divina o los dioses nos castigaran a nosotros, estarían castigándose a sí mismos, porque estamos todos unidos a nivel energético. Entonces no, el concepto del castigo divino no existe para los paganos. No pensamos que por el hecho de nacer ya seamos pecadores y merezcamos el castigo. Nuestra alma viene a la tierra para vivir una experiencia humana. Es cierto que puede traer experiencia de otra vida, porque la mayoría de nosotros creemos en la reencarnación, pero no por el hecho de nacer ya somos pecadores, para nada. Es un concepto impostado, es un concepto erróneo, por lo tanto no somos pecadores nada más nacer. Somos almas, pues eso, que hemos venido a experimentar la vida en la tierra como forma de experimentación, y cuando nos vamos seguimos nuestro viaje evolutivo. Por lo tanto, no tenemos que ser bautizados en ninguna religión para ser salvados. Yo conozco a muchos católicos que cuando nace un bebé lo primero que hacen es bautizarlo por temor a que le pase algo y no vaya al cielo. Todos los bebés van al cielo. Todas las personas antes o después van al cielo, a ese plano sutil, ese plano divino, que es todo amor, luz, paz, felicidad, como lo quieras entender. Pero si un bebé no se bautiza, ¿se va al infierno, se va al limbo? No, eso no existe, es que no es real. Es que no es real. Entonces, los paganos no creemos en el concepto original porque no se sostiene por ningún lado. Los 10 mandamientos que supuestamente se atribuyen a Moisés no fueron más que leyes tomadas de otros códigos cívicos procedentes de Sumeria. Estos códigos son el código de Ur-Nammu y Urukagina, por nombrar algunos, y en estos códigos se establecen unas normas cívicas que pretendían mejorar la vida social, jurídica, familiar, etcétera, del momento, para que la sociedad sumeria pudiera desarrollarse en armonía. Los códigos cívicos se comprenden como consejos para que la convivencia sea posible, son normas cívicas, leyes legales, pero no son divinas como tal. ¿Podrían entenderse como inspiraciones divinas para mejorar nuestra vida? Bueno, también, pero no son revelaciones. Está claro que esos 10 mandamientos de no matarás, no robarás, por supuesto que hacen la vida mucho más justa, más favorable, no, pero no son revelaciones divinas como tales. Son códigos que se establecieron por la sociedad y que fueron pasando de una civilización a otra, de una cultura a otra, de un pueblo a otro. Este punto es difícil de entender si te has educado en una religión patriarcal, pero cuando estudias otras religiones lo vas a comprender enseguida. Si estudias religiones antiguas y buscas la verdad de ellas, te das cuenta de que todas aportan sabiduría. ¿Por qué no va a haber sabiduría, bondad y espiritualidad en el taoísmo? ¿Por qué no va a haber verdad y belleza en el hinduismo o en las creencias nativas de los celtas o norteamericanos nativos? ¿Acaso nos hemos dedicado a estudiar sus enseñanzas? ¿Les hemos dado una oportunidad? ¿Por qué no iba a haber sabiduría en los yorubas cuando fueron esclavizados por los ingleses y que ellos decían que eran yorubas amigos? ¿Quiénes somos para juzgar una creencia nativa y condenarla? ¿Con qué autoridad podemos condenar otras creencias? ¿Con qué autoridad podemos decir ese camino no te lleva a Dios, ese camino no te lleva al cielo? Si es una creencia, no hace daño a nadie y le da felicidad, ¿quiénes somos para decir no hagas eso? Por supuesto que me estoy refiriendo a las conversiones, al proselitismo, es decir, no podemos obligar a una persona a creer. Creo que es mucho mejor dar información y permitir que cada uno escoja el camino que quiera. Pienso en este sentido que lo más sagrado para los seres humanos son nuestras creencias más íntimas, nuestra propia concepción de lo divino, y atracar otras creencias puede provocar muchísimo dolor, lo sé, guerras, conflictos entre naciones, conflictos territoriales. Entonces, si aprendemos a respetarnos unos a otros y a aprender de las demás religiones,
podemos enriquecernos mucho más, adquirir más sabiduría, aceptar otros puntos de vista, ser muchos más tolerantes y vivir en armonía, que es de lo que se trata. En este sentido, los romanos paganos eran mucho más tolerantes de lo que se piensa. En contra de lo que se cree, la Roma pagana no persiguió otras religiones y otros dioses como tales. No, los romanos eran súper tolerantes. Daba igual que adoraras a un dios, a una diosa, siempre que cumplieras la norma cívica, la ley de que era el culto al emperador, tú podías adorar a quien te diera la gana. Entonces, en ese sentido, Roma era muy política, obviamente, era una maniobra política y pretendía unificar el imperio bajo una misma ley, pero no atacaba como tal a las religiones. Eso de que el cristianismo fue atacado por el imperio romano no es cierto. A los dioses como tal no los atacaba. Atacaba las revueltas que provocaban los primeros cristianos en contra del gobierno. No creemos en el infierno, pero sí en la evolución de las almas. Es decir, creemos en el estado de purificación donde el alma se libera de las ataduras e imperfecciones que pueda haber adquirido en esta encarnación y poco a poco se eleva por esos planos sutiles, siempre de acuerdo a su propia conciencia y evolución. Es decir, eres tú el que tienes que ir evolucionando poco a poco. Por supuesto que algunas religiones paganas como la sumeria, la griega, la egipcia o la romana tenían su propio concepto del infierno. Lo llamaban el tártaro, el inframundo, etc. Este infierno tenía un concepto diferente al católico, por supuesto, y se concebía como un estado del alma donde el difunto debía pasar por una serie de pruebas para poder elevarse y llegar al cielo. En este sentido, el inframundo era lo que hoy conocemos plano astral, esa cuarta dimensión, y en este plano el alma debe aprender a soltar sus apegos, sus miedos, sus conflictos internos, para poder elevarse y seguir su viaje. Pero nadie te condena al infierno eternamente, porque todas las almas, antes o después, están destinadas a evolucionar, a conectar con la fuente divina. Entonces, a no ser que uno mismo se niegue a evolucionar y se quiera aferrar al mal, en general, antes o después, todas las almas están destinadas a llegar a la fuente. Los seres humanos somos limitados. No tenemos un supercerebro que nos permita comprender todos los misterios insondables. De modo que decir que existe una verdad absoluta es peligroso porque te hace intolerante y te aleja de la bondad. Si has descubierto una verdad, por muy universal que sea, pero la quieres imponer por la fuerza a los demás, tu intención te convierte en perverso, te hace diabólico. De modo que es mejor dar información y permitir que cada uno encuentre su camino. ¿De qué me sirve practicar una religión por la fuerza? ¿De qué me sirve practicar unos rituales por la fuerza si no vibro con ellos en mi corazón? ¿De qué me sirve seguir haciendo unos rituales, por muy tradicionalistas que sean, de cualquier religión, pagano o cristiano, si yo no vibro en mi corazón? La verdad está en nosotros y cada uno tiene la suya, entonces lo más importante es actuar de acuerdo a lo que tú sientes en tu corazón. Es evidente, la divinidad se encuentra presente en todo y si aceptamos que el espíritu o fuente divina, dioses, están en todo y lo forman todo, podremos entender que todo es sagrado, que los árboles, las piedras, las montañas, los animales, las hierbas, todo es divino. Y si pensamos esto podremos conectar en cualquier parte. Si mañana nos vamos a otra galaxia a vivir, ahí también está la presencia divina. Por tanto, la clave no está a buscar dónde está la presencia divina, sino encontrar el estado interno de percepción que me permita sentir a la divinidad. Como los seres humanos necesitamos concentrarnos en algo para enfocarnos, pues la función de los templos es determinar un espacio sagrado que nos permita, pues eso, rezar, hacer las ofrendas, establecer el culto, agradecer, pero partiendo siempre de que la divinidad es inmanente y trascendente al mismo tiempo. Si visito un templo budista, puedo presentar una ofrenda de homenaje, de arroz, de incienso, de velas, y mostrar mis respetos. Pero si visito el bosque, una pradera o un río, también puedo hacer esto porque todo es sagrado, Dios está en todo y todo es Dios.
panteísmo, panenteísmo. Entonces creo que el concepto es muy fácil de entender. ¿En qué creemos los paganos? Bueno, si le preguntas a 1000 paganos vas a obtener 1000 respuestas distintas, pero si haces un resumen de lo que coincide, pues es cierto que los paganos creemos en primer lugar en la libertad del individuo como principio básico de vida, en la soberanía espiritual de cada uno es dueño de su vida, en la multidimensionalidad del universo. El universo está compuesto por distintas capas, distintos niveles, distintos planos. También creemos en la biodiversidad de la vida, tal como lo vemos en la naturaleza, y esto nos hace ser tolerantes, cada uno de una manera, y hay que aceptar que seamos distintos. Por supuesto, en la tolerancia, en la justicia, en el respeto individual que cada uno se merece, en que todo es sagrado y está interconectado, y esto es una enseñanza científica, en que cada uno de nosotros encarna la divinidad, porque la chispa divina ya está en nosotros, en la naturaleza como la manifestación directa de la divinidad en este plano físico, en que todo tiene ánima o chispa divina, y ese concepto animista es precioso porque te permite respetar al otro, y en algunas religiones se saluda al espíritu sagrado del otro. La palabra namaste que utilizan las religiones orientales viene a representar eso, saludo a la chispa divina que hay dentro de ti porque es igual que la mía. Entonces es precioso ese concepto animista. Por supuesto creemos en el empoderamiento del ser a través del estudio, la dedicación y el compromiso, en la polaridad divina expresada en lo masculino y lo femenino. Ahí entrarían los dioses y diosas, o los conceptos biteístas de algunas religiones. Por supuesto en la reencarnación como opción, no como imposición. Tú te puedes reencarnar si tú eliges, no porque alguien te lo imponga. Como una elección, no como imposición, y esto es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto en la responsabilidad personal, conocida como ley de causa y efecto. Como ley de causa y efecto. Lo que siembras, recoges. Es una ley agrícola que vino de Oriente a base de la observación, viene de la agricultura, de la naturaleza otra vez, porque sabes que según haces, ocurren ciertas cosas. Entonces, creemos en la responsabilidad personal, obviamente. En la armonización del ser con los ciclos de la naturaleza, porque cuando tú practicas rituales para armonizarte con los ciclos, es cierto que te estás alineando a esa fuerza poderosa de la naturaleza y eso te permite mejorar tu vida a todos los niveles. Ahí entraría la rueda del año o los calendarios agrícolas, sean celtas, sean de Próximo Oriente, no importa, pero sí que es verdad que alinearte con ese ciclo vital de la naturaleza es beneficioso a todos los niveles, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel espiritual. Te alinea, te armoniza con el ciclo natural. También creemos en la elasticidad de cada ser, cada uno tiene que vivir su propio camino, y en la práctica devota de cada uno, si así lo siente en tu interior. Por supuesto que este resumen no tiene que ser cierto para todos, pues el paganismo es un concepto que abarca muchísimos conceptos, muchísimas ideas, y si piensas que todos estos conceptos son posibles, te das cuenta de que no se riñen unos con otros. Creo que lo mejor para estudiar el paganismo es tener la mente abierta, intentar extraer esos conceptos que pueden ayudarnos hoy en día, que son preciosos, y que cuando los practicas te das cuenta de que te ayudan a ser más tolerante, justo, bondadoso, caritativo. Y como cualquier práctica o filosofía de vida, si te gusta el paganismo, la clave está en sintonizarte con lo que realmente vibras en tu corazón. Esto es fundamental e insisto mucho en ello, porque como digo una vez más, es necesario que tú traigas esas enseñanzas a tu presente y veas lo que te funciona, lo que no, lo que te sirve, lo que no, lo que sintonizas con ello y lo que no. Yo no estoy de acuerdo con todas las enseñanzas paganas. Hay cosas que no me gustan, pero otras que son preciosas. Entonces, como en cualquier estudio religioso, espiritual, filosófico, tú tienes que estudiar e investigar y luego adoptar lo que realmente sientas que vibra en tu corazón. Este vídeo no es más que una forma de pensar en voz alta de lo que he ido recogiendo en mis investigaciones, y estaría bien que te pararas a pensar en un momento si eres pagano, ¿por qué lo eres? ¿Por qué? ¿Qué te lleva a serlo? ¿Por qué te identificas con el paganismo? ¿Qué es lo que te atrae? Pero no quieras obligarte a ser pagano. Tienes que serlo y lo eres y ya lo eres. Es decir, si no lo sientes en tu corazón, no lo eres. Entonces, es como cualquier otra creencia. Hay personas, sobre todo, por ejemplo, los wiccanos solitarios, que a veces me preguntan, es que yo siento en mi interior que vibro con la Wicca. Pues entonces tú ya lo eres. Si en tu corazón sientes y vives de acuerdo a esta filosofía, a esta creencia, ya lo eres. Entonces,
Porque, por ejemplo, si te hicieras una iniciación o te hicieras un ritual de compromiso sin sentirlo en tu corazón, no es verdadero, no sirve. Entonces, es importante que sea cual sea la religión que practiques, pagano, cristiano, da lo mismo, que lo sientas en tu corazón. Y si comprendes que las religiones son solo formas para conectarte a lo divino y desarrollar tu espíritu, habrás entendido el concepto, no te importará lo que hagan los demás, no te causará rechazo las otras religiones, te centrarás en tu propio camino y seguirás adelante. A mí no me importa lo que hacen las otras religiones, siempre que lo hagan desde el respeto, desde la tolerancia, desde la justicia, me da igual. No me importa tener amigos cristianos, budistas, sacerdotes, hechiceros, santeros, celtíberos, ¿qué más da? ¿Qué más da? Entonces, creo que el respeto es la base, y si comprendemos esto, a la larga nos daremos cuenta que hemos elegido un camino correcto. Espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos.